Hola, ¿cómo están, querida iglesia? Qué bueno poder ahora seguir con la parte 3 de esta serie de videos sobre lucha espiritual. Hoy nos toca hablar de las armas que habla ahí Efesios 6, las armas de la verdad, de la justicia y de la predicación del Evangelio. Bueno, dice el texto de Efesios: manténganse firmes, ceñidos con la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Eso dice en Efesios 6, 14 y 15. Bueno, si bien no hay una enumeración cerrada, ¿no?, de cuáles son las armas defensivas y de cuáles son las ofensivas, entiendo que el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y nuestros pies calzados y dispuestos para predicar el Evangelio son claramente armas con las que nos mantenemos firmes y defendemos nuestra posición frente al ataque enemigo. Vamos a ver la primera, el cinturón de la verdad. Fíjense que el cinturón está exactamente en la mitad del cuerpo. O sea que es un arma que tiene que ver con el equilibrio. La verdad nos mantiene en equilibrio para no caer, justamente. Pero, ¿qué es la verdad como arma de defensa? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, es justamente andar en verdad, no siendo personas caretas, no siendo personas hipócritas, que tenemos una doble cara y que tenemos un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. Ahora, segunda pregunta que se me formula: ¿es posible esto? Sí, claro que es posible, si nosotros podemos ser coherentes entre lo que creemos, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que vivimos. Repito, si somos coherentes entre lo que creemos, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que vivimos. ¿Cómo hacemos eso? De nuevo, ¿no? Otro interrogante. No mintiendo, no calumniando con nuestra lengua a otros, no haciendo mal al prójimo, ni trayendo desgracias a nuestros vecinos, no teniendo, como decíamos antes, una cara para cuando estamos en público y otra para cuando estamos en privado, siendo personas íntegras, que están en verdad. Ahora, cuando no estamos en verdad, cuando nos falta esta arma, nos falta el cinturón. Y literalmente, si nos falta el cinturón, se nos caen los pantalones o las polleras, según el caso, porque quedamos sin defensa y desnudos en la mitad de nuestro cuerpo. Justamente, perdemos el cinturón, perdemos la mitad de nuestra defensa. Y de esa manera le estamos dejando al enemigo la posibilidad de venir a avergonzarnos por nuestra falta de integridad. Fíjense cómo se relaciona el cinturón con que se nos caigan las ropas, con la vergüenza y con la integridad. Por eso, esto es súper importante y creo que lo hablamos con varios de ustedes, surge en las charlas muchas veces, que no alcanza con tener algunas armas bien y otras no. Por eso se repite en el texto 2 veces que tomemos toda la armadura para hacer frente a las artimañas del diablo y para que también, como hablamos con otros, poder resistir firmes hasta el fin. No nos alcanza, como decíamos, con tener algunas armas bien y otras más o menos. A ver, bueno, sí, en fe estoy más o menos, en la palabra de Dios estoy excelente, pero después el resto de mi vida es una careteada, una mentira total. No, no funciona así, ¿no? Tenemos que tener claro que tenemos que fortalecernos en el Señor con toda la armadura, porque esto hace que todos los aspectos de nuestra vida puedan estar manteniéndose también bien cubiertos. Y que como iglesia tenemos que entender que tenemos que bendecirnos mutuamente, como creo que lo hacemos. Nosotros somos más nuevos quizás en vivir esta forma de funcionar como iglesia,
pero sí entendemos esto, que nos bendecimos mutuamente con los dones, pero que también nos afectamos si nosotros nos aferramos a nuestras debilidades y no las entregamos. Esto que digo, por favor, que se entienda bien, no es para hacernos un harakiri colectivo, sino para que como iglesia podamos seguir fortaleciéndonos y podamos seguir madurando con sufrimiento muchas veces y con el dolor que eso significa, pero siempre juntos, siempre sosteniéndonos unos a otros. Vamos a la segunda arma espiritual, la coraza de justicia. La coraza cubre el pecho y la espalda, o sea que la justicia guarda nuestro corazón y también los ataques que puedan venir por detrás, las traiciones, todas aquellas cosas que no nos esperamos y que pueden pasarnos. Ahora, veamos también qué creemos nosotros sobre la justicia de Dios, cómo la entendemos. La Biblia, cuando habla de Jesús, en Romanos 3, 25 y 26 dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo de nuevo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. También ahí en Jeremías 33:16 dice que el Señor es nuestra justicia, es uno de sus nombres. Entonces, de nuevo, las preguntas que nos tenemos que formular: ¿cómo hacemos para vivir en justicia y así tener fuerte nuestra coraza, guardado nuestro corazón y guardadas nuestras espaldas? Según lo que vemos en la persona de Jesús, en el Hijo de Dios, la justicia de Dios tiene dos aspectos muy claros. El primer aspecto es vivir dándolo todo sin esperar nada a cambio. Cuando Jesús se dio por toda la humanidad en la cruz, no lo hizo esperando la respuesta de cada uno de nosotros. Fíjense esto, lo hizo aún si ningún ser humano le hubiera respondido o lo hubiera recibido por fe y hubiera aceptado ese regalo de la salvación. Lo hizo igual, lo hizo por amor, porque así es la justicia de Dios. Lo da todo sin esperar nada a cambio. Y el segundo aspecto de la justicia de Dios es perdonar. Lo que de gracia recibimos, de gracia darlo. Hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros y no hacer a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros. En los dos aspectos, en los dos casos, se trata de dar. La justicia de Dios es dar todo sin esperar nada a cambio, es perdonar, es dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. La justicia de Dios es dar. Hay un texto muy hermoso que la verdad no lo había descubierto hasta hoy, que está en Isaías 42 y dice lo siguiente, también hablando de Jesús, pero también hablando de cada uno de nosotros como discípulos de Él. Dice esto: Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre Él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará, ni alzará su voz por las calles, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Cuando leía esto, hay otro pasaje que hace referencia justamente a esta cita que recién leí, que está en Mateo 12, 15 al 21, se los dejo para que ustedes lo puedan leer, donde se ve cómo la justicia de Dios tiene que ver con algo que es tremendo. Hacer el bien sin importar las prohibiciones y sin andar gritando ni discutiendo, sino con un corazón manso y humilde como el de Jesús. Pero nunca dejar de hacer el bien, sanar a los enfermos,
libertar a los oprimidos y todo lo que el Espíritu de Dios nos pone en el corazón a hacer. Esa es la justicia de Dios. Hay algo que tenemos que tener claro. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia humana. Van por caminos totalmente distintos. Mientras la justicia del hombre toma venganza, espera ganar en un tribunal de justicia humano, la justicia de Dios, como dijimos recién, tiene que ver con darlo todo sin esperar nada a cambio, con perdonar cuando eso no pareciera ser justo bajo los términos humanos. Pero hay algo que nos tiene que quedar muy claro, que el peor de los hombres, si se arrepiente y se bautiza, pasa a ser hijo, y que el mejor de los hombres, si le da la espalda al Evangelio, pasará su eternidad en el infierno. Esto también es la justicia de Dios, y claramente, como dijimos, es muy distinta a la nuestra. Si no, pensémoslo de este otro modo. ¿Quién de nosotros, poniéndose la mano en el corazón, daría a su hijo en sacrificio para que sus enemigos tengan la posibilidad de salvarse? ¿Y saben qué es lo más loco de todo esto? Que nosotros éramos esos enemigos por los que Dios dio lo mejor que tenía. Por último, vamos a la tercera arma de Efesios 6. La tercera arma es tener calzados nuestros pies con el Evangelio, dispuestos siempre a predicar. Esto significa que también nos mantenemos firmes y preparados para los ataques del diablo y para resistir firmes hasta el fin cuando estamos haciendo lo que tenemos que hacer, predicar el Evangelio. El hecho de estar bien enfocados y cumpliendo la gran comisión que Dios nos da es otra arma defensiva que tenemos, y que seamos evangelistas o no, tengamos ese don o no, todos los discípulos de Cristo fuimos llamados a llevar adelante. Así que, repasando, las tres armas con las que mantenemos nuestra posición firme y nos defendemos de los ataques del enemigo: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y el calzado o la disposición de tener nuestros pies siempre listos para predicar el Evangelio. En el próximo video, si Dios quiere, vamos a ver juntos las armas de la fe, la salvación y la palabra de Dios. Dios los bendiga y una alegría compartir con ustedes esto.